Nuestro país, la Argentina, necesitaba madurar. El fracaso que tuvimos a partir de la batalla de Caseros en 1852 había impedido el completo, el natural, el maduro desarrollo autóctono de la nación que estábamos formando. Cuando llega Hipólito Yrigoyen al gobierno, su firme liderazgo permite un proceso de maduración social, de maduración de la comunidad nacional argentina. Empezábamos a sentirnos bien siendo nosotros mismos. Y eso tiene que ver con el desarrollo cultural, el desarrollo intelectual, artístico, en los distintos planos que se van generando fundamentalmente a partir del año 1900. Está el antecedente de Martín Fierro, la obra que escribe José Hernández, donde empezamos a tener una visión propia de lo que nos está pasando. Después aparece Adolfo Saldías, que es el primero que revisa la historia de lo que había pasado y saca a la luz lo que en verdad había sido el tenaz patriotismo de Juan Manuel de Rosas y los caudillos de la Confederación Argentina. A partir de eso aparecen autores que empiezan a profundizar la visión de nuestra realidad desde nuestra propia perspectiva, como Ricardo Rojas en su libro La Restauración Nacionalista. Vemos que hay un proceso como el que transitaron Mariano Moreno y Manuel de Zarratea en Leopoldo Lugones y también en Arturo Jaureche y también en Juan Domingo Perón, que habían enfrentado a Irigoyen y empiezan a revisar las posiciones. Aparece el tango con Carlos Gardel. Aparece Raúl Scalabrini Ortiz con su obra El hombre que está solo y espera, y mucho más Raúl Scalabrini Ortiz. Aparece en Jaureche con Los muchachos de Forja, fuerza de orientación radical de la joven Argentina. Empieza a haber toda una generación de intelectuales que después se va a identificar en gran medida con lo que fue la experiencia del movimiento peronista. Ahora, va más allá de eso. Es el trayecto cultural de la maduración de la nación argentina, a través de autores como Cortázar, Borges, Fermín Chávez, Hernández Arregui, Puig Gros, Cook, Ernesto Sábato. Empieza a haber cineastas como Leonardo Fabio, Pino Solanas. Hay un movimiento cultural intenso en la nación argentina, donde ya, además de los criollos, los indígenas que se habían estado mezclando durante 350 años, han llegado muchísimos, han llegado millones de italianos y otros europeos y asiáticos, y entonces la Argentina empieza a amalgamar, a hacer una mezcla cada vez más interesante, cada vez más abierta, y de la mano del gobierno de Hipólito Yrigoyen se afirmó la personalidad nacional, y eso empieza a pasar después, a partir de 1945, cuando ya los inmigrantes que llegaron y que llegaron a ser el 40% de la población argentina durante el gobierno de Yrigoyen, era el 60% de argentinos y 40% de inmigrantes recién llegados. Los hijos de las distintas olas de inmigrantes, los del principios del 1900, en 1920 a 1930 hubo otra ola de inmigrantes que llegó a la Argentina, hablamos de millones de personas. Se empiezan a mezclar los hijos de esos inmigrantes, se empiezan a mezclar con los criollos, con los argentinos que ya estaban acá en nuestro país, y empieza a formarse un nuevo tipo de argentino. Es fundamental ese detalle, y ese nuevo tipo de argentino en términos de clase trabajadora se va integrando en lo que es el pueblo argentino en su conjunto, y se va politizando de la mano de lo que es la experiencia con Perón como presidente de la nación argentina. Vamos a rescatar el manifiesto que escribe Leopoldo Lugones, que en 1930 estuvo junto a Uriburu en contra de Irigoyen y a favor del golpe de Estado. Pero después es uno de los que, cuando se sabe lo del pacto Roca-Runciman, cuando se sabe que la Argentina ha sido recolonizada por Inglaterra, se da cuenta y cambia la posición y empieza a observar en profundidad la realidad argentina. Tuvo que pasar por ese trance. Y el manifiesto, donde escribe cosas, verdades muy profundas que tienen que ver con lo que había sucedido desde Casero. Leámoslo a Leopoldo Lugones, porque es para tener en cuenta lo de él, como lo de Manuel de Zarratea, como lo de Mariano Moreno en su conjunto. Cuando empezaron a entrever
la dominación inglesa que se había echado encima de la nación argentina. Leopoldo Lugones escribe textualmente esto: fracasado en el mundo entero el liberalismo que determinó y hasta hoy condiciona nuestro sistema económico y constitucional, este desenlace histórico impone una reorganización perentoria. Cuanto más nos retardemos, más humillante y nocivo nos resultará su incontenible arrastre. Cada nación procura atenerse a lo propio y no contar sino con ella misma, hasta donde le es posible. La merma y desorganización reciente del comercio internacional, que nada puede contener, y la amenaza cada vez mayor de las sectas sin patria, han promovido esta reacción patriótica que el nuestro experimenta con doble intensidad, por haber sufrido más que ninguno la degeneración extranjerista del liberalismo. Hemos vivido hasta hoy de afuera para adentro. Nuestras ideas, costumbres, leyes y hasta sentimientos han sido artículos de importación. El comercio extranjero ha dominado todo, inclusive nuestra moral, que por eso es tan baja y tan confusa. No tenemos propio más que la existencia, y esta misma es la de una colonia bajo la economía liberal. El país tiene que reconstruirse con sus valores y elementos propios, reduciéndose a lo que sean y den, porque no puede esperar del extranjero sino explotación y servidumbre. Nuestra enseñanza, siempre de imitación, nunca tuvo en vista lo nacional, su objeto nacional, que debe ser la formación del buen argentino. Solo se preocupa del hombre como entidad teórica o tipo internacional que en ninguna parte existe, y de su habilitación para la vida como si fuera una máquina de producción y de consumo. La cultura no es acopio de nociones útiles, sino un resultado moral. Por eso, enseñamos el patriotismo como un ramo cualquiera, cuando instrucción y educación deben concurrir totalmente a mantenerlo, a desarrollarlo y erigirlo en fundamento de la cultura. 80 años de liberalismo extranjero y de imitación servil no han podido darnos una organización adecuada. Han transcurrido en constante violación y fidelidad hipócrita a la Constitución que copiamos de Estados Unidos. Nada propio tenemos que lamentar en su ya inevitable derogación. Esto lo escribe Leopoldo Lugones a comienzos de la década del 30. La derogación de esa Constitución copiada de Estados Unidos, impuesta después de Caseros, llegará en 1949, con la Constitución Nacional, cuyo eje, fundamento, el centro de todo de esa Constitución está en el artículo 40.